Desde Estados Unidos de Norteamérica, Nile nos presenta su 10º álbum de larga duración, con el título The Underworld Awaits Us All. Son 11 tracks y una duración de 53 minutos, álbum lanzado por la Napalm Records. Tenemos una banda conformada por 5 integrantes, a la cabeza el señor Karl Sanders en lo que es vocales, guitarra, bajo y teclados, George Kollias en batería, Brian Kingsland en vocales y guitarra, Dan Badin en el bajo y vocales y Zach Hetter en guitarra y vocales. 31 años de trayectoria de Nile, una de las bandas sin duda de la elite, una de las bandas más importantes, influyentes dentro de lo que es este brutal technical death metal. Qué grado, qué gusto volver a comentar algo sobre esta banda. Lo hice repasando toda su discografía justamente el año pasado, y el año pasado también en junio ellos estuvieron acá en Quito, Ecuador, dando un tremendo show, un espectáculo excepcional de estos tremendos musicazos. En esa oportunidad vino como el vocalista principal el señor Scott EMS. Y pues bueno, Nile siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ir cambiando de músicos, más que nada en sus recitales. Y acá, según la ficha, pues tenemos 5 integrantes para este nuevo lanzamiento. En el 2019 ya nos presentaron un gran trabajo estos músicos. Yo diría que como ya fue expuesto en el video de Bandas que Impactan, repasando toda su discografía, la banda no tiene discos malos, la banda siempre nos ha ofrecido calidad, y en esta nueva entrega 2024 realmente que me han dejado impresionado. Pese a que ya han pasado tantos años de trayectoria de esta banda, pese a que ya son algunos trabajos y este es el 10º, es muy sorprendente de que ellos nos ofrezcan algo que siga teniendo esa hambre, esa sed de seguir explotando este tipo de sonidos. Nile nos presenta su sonido característico, su fórmula, su alma, su esencia en esta nueva entrega, pero que es una auténtica barbaridad en todos los aspectos. Una portadaza, como ya nos tienen acostumbrados, espectacular el arte, una producción que para mí creo que es de las mejores que yo le he escuchado a la banda, una producción de primer nivel, como debe de ser la actualidad, todo se escucha fantástico. Estas 11 canciones no hacen más de que demostrar del porqué de que esta banda sea de las más reconocidas, sea una banda que muchas otras bandas se influencian de esta misma, ¿no? Por toda la capacidad, por toda la categoría, por la imaginación, la inventiva, la creatividad que básicamente Karl Sanders ha sabido expresar a lo largo de los años. Una banda conocida pues por expresar este tipo de historias egipcias y de la mitología mesopotámica. Eso está presente acá, todo este gustito tan característico de Nile está aquí, pero es realmente brutal todos los apartados. Hay que empezar hablando especialmente de lo que es el bajo. Créanme que este es uno de los álbumes que a mí más me ha sorprendido, más me ha gustado el bajo. Siempre quizás Nile lo ha dejado un tantito así como que enterrado a veces, inclusive creo que no ha sido lo que más destaque, porque lo que más se ha robado el show han sido las guitarras, pero en este álbum lo he sentido al bajo de una manera magistral. ¡Qué maestro! El bajista, bueno, si bien es cierto, creo que Karl Sanders es el que compone todas las líneas del bajo, pero quien haya ejecutado este mismo es una auténtica pasada. Verticalidad, contundencia, agresividad, líneas que te envuelven por completo. Y cómo no, con la canción con la que empezamos este álbum, la primera, es una auténtica salvajada. Death metal, brutal death metal, todos estos elementos están presentes aquí, y más que nada lo técnico, y el bajo precisamente cumple con todas estas características, ¿no? De ser muy técnico, muy abrasivo. ¿Qué hablar de lo que es la batería de este monstruo, ¿no? De este pulpo, el señor George Kollias? Es de otro planeta este señor, definitivamente. Muy fiel a su característica principal, que es convertirse en una auténtica máquina destructiva. Una batería monstruosa, colosal, da una clase maestra, ¿no? Da todas las pautas de cómo hacer un trabajo de metal extremo.
doble bombo a lo que da, doble bombo incesante, es robótico prácticamente lo que él nos expresa. También como en estos instantes, ¿no?, más intrincados, más agresivos, más rápidos, la batería es pero fulminante, no hay ni siquiera palabras para expresar la forma en cómo está aquí la batería. Y más que nada este tipo de arreglos abruptos, ¿no?, muy característicos del gran sonido de lo que es el crash, el ride, el hi-hat, todos los platillos que él usa. Es una batería monstruosa y todo eso él le saca todo el jugo. Majestuoso en canciones como por ejemplo la segunda, que es una salvajada. Esta para mí creo que es mi canción favorita de este álbum. 3 minutos con 50 es de este típico track que tiene un título, un chorizo de palabras, pero que es una auténtica maravilla, ¿no? Brutalidad, contundencia, todo este elemento tan ofensivo que utiliza la banda lo tenemos en este segundo track. Es un auténtico tsunami, así. ¿Y qué decir al apartado de guitarras? ¿Qué guitarras tan majestuosas? Creo que es de lo más alto en nivel que uno se puede topar dentro de lo que es el brutal technical death metal. Siempre yo voy a aplaudir y voy a resaltar justamente este tema de la complejidad en la música de Nile. Una cosa es sentarse y componer esto, mis amigas y amigos. Componer esto, qué difícil. El tema de lo que es las armonizaciones complicadas. Imagínense que estamos hablando de música que es bastante rápida, es veloz, es fulminante, es avasallador. Y estos dos guitarristas, ¿no?, las dos guitarras se desenvuelven pero majestuosamente. Tanto la guitarra de Carl como las de los otros guitarristas que seguramente se vayan a ir turnando en los diferentes tours. Siempre es ese aspecto complejo, ¿no?, de cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo. Es brutal. Riffs extremadamente técnicos con una dificultad inmensa. Y cómo suena, ¿no? Una barbaridad, montón de arreglos, montón de notas simples, se escuchan unas guitarras pesadas. Karl Sanders por lo general suele usar tanto guitarra de 6 cuerdas o de 7, dependiendo la canción, y eso se siente, ¿no? Guitarras fangosas, guitarras que destruyen, los solos también, canciones también como la cuarta, excelente track. Igual podemos aquí tener ciertos aspectos más oscuros todavía, ¿no? Este es un álbum que va variando en estos instantes que, si bien son bastante fulminantes, Nile también se ha caracterizado por tener este tipo de desaceleraciones, de momentos un poco más contenidos, de momentos un poco más fangosos, más lentos, pero que en este álbum lo he sentido que ellos han cuidado muy bien este elemento sin que se vuelva repetitivo ni tampoco aburrido. Y eso también podemos constatarlo en sus últimas canciones como por ejemplo la 10ª, la 8ª y la 9ª. Sí tiene esta particularidad, ¿no?, de que son canciones un poco más lentas, con transiciones muchas veces abruptas, son canciones que son largas, pero de eso se trata, ¿no?, de que la banda mantenga esa violencia, esa intensidad, lo sofocante en este tipo de momentos que son más pausados, y las guitarras se desenvuelven así, ¿no?, pesadísimas, son auténticos mazazos los que te dan ellos. Y hay que obviamente hablar de lo que es las vocales de Karl Sanders, como siempre, de las más fangosas, cloacales. Y lo que me gusta mucho de Nile es cómo se alternan ellos, ¿no?, tanto quien esté a cargo de la voz principal y también el señor Karl Sanders ahí turnándose, ¿no?, la voz gutural así un poco más clarita entre comillas, ¿no?, del vocalista principal, y la voz más fangosa de Karl. Aquí se lucen muy bien pensado, bien alternado. También me ha encantado un detalle que ellos han incorporado en este álbum y que lo sentí fantástico. Es una especie de coros, es bien difícil de describir, una especie de vocales en modo, digamos que heavy metal, ¿no?, medias así enterraditas, pero que se perciben muy oscuras, lúgubres. Súper bien ese detalle, me ha encantado. No sé cómo lo habrán hecho, pero ese yo diría que es uno de los puntos, quizás un condimento extra que Nile decidió incluir en este material. Qué discazo, mis amigas y amigos, una obra para mí colosal de Nile. Posiblemente sea uno de los mejores discos que hayan sacado ellos. Yo me ponía a pensar en qué puesto yo le pondría este trabajo y no sería una locura, no sería
sería descabellado ponerle quizás como el mejor trabajo de esta agrupación. Es magistral desde todos los puntos de vista: portada, producción, composición, y con los mismos elementos, la banda cuidando su misma esencia. Aquí no experimentan ni se salen, digamos, de los cánones, pero ellos tienen para sacarle todo el jugo, ¿no?, a esta propuesta, ¿no? Con todo este tipo de líneas, con todo este tipo de figuras en cuanto a lo que es las guitarras, el bajo igual, una batería que siempre se va a lucir por completo, y aquí se ha escuchado pero tan impecable que me ha dejado totalmente satisfecho. En cada escucha que tú le des vas a disfrutar un montonazo este trabajo, de principio a fin, desde la primera hasta la 11ª canción, inclusive hasta estos instrumentales que ya son característicos de ellos, ambientando el trabajo, dándole todo ese toque de mitología. Es excepcional aquí, brutal. Corran a escuchar este trabajo, mis brothers and sisters, y si es que ya lo han hecho, no olviden dejar qué es lo que piensan de este discazazo 2024 Nile, poniendo la bandera de esta agrupación en lo más alto, en el elite del metal extremo.